Bueno, ahí tienen ustedes las posiciones de distintos expertos sobre cómo debe ser la próxima reforma tributaria. Y muchos en sus casas se preguntarán, ¿cómo así que otra reforma tributaria? Vean el problema, el berenjenal en que se metió el país a raíz de una primera propuesta de reforma tributaria. ¿Por qué ahora se les ocurre otra reforma tributaria? Hay que tener presente que el hueco fiscal persiste, hay que tener presente que hay que financiar las políticas sociales en adelante, porque se terminan el 30 de junio la financiación de muchos de esos programas sociales, y hay que tener presente que el gobierno está tratando de evitar que otra calificadora de riesgo, esas que dicen si el país es buena paga o no es buena paga, le baje la calificación de riesgo al país. Hace apenas un par de semanas Standard & Poor's le redujo la calificación de riesgo al país, y si otra se suma a esa situación, se harían las cosas mucho más graves, porque eso significaría salida automática de varios fondos de inversión que tienen sus recursos en el país financiando el déficit fiscal. Y aquí hay tres preguntas que vale la pena responder. La primera de ellas, ¿por cuánto debe ser la nueva reforma tributaria? Y ustedes han oído, se calcula que el gobierno está buscando alrededor de 12 billones, 13 billones, 14 billones. Si llega a 14 billones, 7 de esos 14 billones se dedicarían a financiar políticas sociales y otros 7 se dedicarían a tratar de cuadrar mejor las finanzas públicas para que la deuda del gobierno colombiano no se vuelva explosiva de aquí en adelante. Esos 14 billones es lo que más o menos daría para mantener el equilibrio desde el punto de vista de las necesidades de estabilidad fiscal y desde el punto de vista de financiación de políticas sociales. 14 billones. Acuérdense que el primer proyecto buscaba 23,4 billones, o sea que este es mucho más modesto. Segunda gran pregunta, ¿cómo se lograría? Y allí hay puntos de vista que tienen que ver con la sensibilidad política del país. Ponerse ahora a discutir que la clase media pague más, que las personas naturales paguen más, que hay que bajar el umbral de la tributación del impuesto de renta, que hay que ampliar el IVA pero devolver el IVA, son discusiones que en otras circunstancias podrían tener sentido técnico, pero que en esta coyuntura política son absolutamente inviables, incendian el país. Es lamentable decirlo así, pero a menor gobernabilidad, mayor vulnerabilidad de las políticas públicas idóneas, y por lo tanto hay que conformarse con las políticas públicas posibles, no las necesariamente idóneas. Y en ese sentido, muchos han dicho que quizás la reforma tributaria que se debería pasar es una tan simple como que diga se deroga la reforma tributaria del año 2019, es decir, se eliminan beneficios que estaban previstos en esa reforma tributaria, especialmente para sectores productivos, para cierta clase de empresas, para las empresas desde el punto de vista de renta, etcétera, etcétera. Entre otras cosas, el senador Gustavo Petro, precandidato presidencial con mayor favorabilidad en este momento, ha planteado que esa es su fórmula, que se derogue esa reforma tributaria y que de ese modo se consiguen más de 10 billones de pesos y el resto se conseguirá de otra manera. Yo no sé si será acertado lo que dice el doctor Gustavo Petro, pero lo que sí sé es que mientras más simple sea el proyecto que se va a pasar en el Congreso, menos probabilidad hay de un levantamiento político por una parte y en las calles por otra parte, y debe ir más o menos orientado a atacar los mayores niveles de ingreso, los mayores patrimonios y asimismo a reducirle gabelas a las empresas. Entre otras, hay una propuesta de la ANDI en ese sentido que podría también satisfacer esas condiciones. Y la última pregunta, ¿cuándo hacerlo? Y esta pregunta es clave porque por una parte hemos dicho que los programas sociales están financiados hasta el 30 de junio, eso requeriría que antes del 30 de junio se aprobara una nueva reforma tributaria. Por otra parte, la segunda calificadora de riesgo que se puede pronunciar, que quizás sea Fitch Ratings, seguramente lo hará en el segundo semestre de este año. Sería muy bueno que la reforma tributaria se aprobara antes de eso para no perder otro grado de inversión de otra calificadora. Pero por otra parte hay gente que dice, miren las calles, miren cómo está el clima político, no se puede pasar en esta legislatura, hay que esperar a que sea el primer proyecto de la siguiente legislatura. Haciendo equilibrio entre una cosa y otra, vamos a ver cómo va midiendo el gobierno la temperatura del agua en la piscina, a ver en qué momento se bota el agua.